Sebastián tiene 37 años. Trabaja en una empresa de tecnología en Ciudad de México. Gana bien. Tiene una Afore que nunca ha revisado. Una tarjeta de crédito con un saldo que sube y baja sin terminar de desaparecer. Y una sensación constante de que debería estar más adelantado de lo que está. Cuando ve en redes sociales que un compañero de universidad compró casa o que alguien más joven que él habla de independencia financiera, hace el cálculo mental, cuenta los años hasta los 40 y siente algo parecido a la urgencia, sin saber exactamente hacia dónde dirigirla. Ese sentimiento tiene un nombre. Se llama ansiedad financiera por referencia. Y es uno de los mecanismos más efectivos para paralizar a personas que en realidad están mejor posicionadas de lo que creen, porque los compara contra métricas diseñadas para impresionar en redes sociales, no contra los indicadores que realmente determinan si su trayectoria financiera es sólida o no. Este video no es una lista de logros arbitrarios que deberías haber alcanzado. Es el mapa de los puntos de inflexión reales. Las estructuras que, una vez instaladas, cambian la trayectoria del patrimonio de forma permanente e irreversible. No porque sean dramáticas, sino porque activan el mecanismo que el tiempo y el compuesto hacen el resto. Ese mecanismo tiene nombre. Se llama el efecto de los puntos de inflexión patrimonial. La idea central es que la construcción de patrimonio no es lineal. Hay momentos específicos donde una decisión o estructura cambia la pendiente de la curva de forma permanente. El problema es que esos momentos raramente se sienten importantes cuando ocurren. Se sienten administrativos, incluso aburridos, y por eso la mayoría los pospone indefinidamente mientras persigue metas que suenan más impresionantes, pero que producen menos impacto real. Empecemos por el primero, y es el que más incomoda porque requiere mirarse sin filtro. La deuda de alto costo es el único ancla que puede hacer que una trayectoria financiera aparentemente sólida retroceda en términos reales. No porque sea una señal de irresponsabilidad, sino porque su aritmética es implacable e independiente de la voluntad. Una tarjeta de crédito al 55% anual en México, que es la tasa promedio según Conducef 2024, sobre un saldo de 15,000 pesos, genera 8,250 pesos de interés al año. No sobre capital nuevo, sobre deuda ya existente. Ese dinero no compra nada, no produce ningún activo, no financia ninguna experiencia, financia únicamente el costo de que esa deuda siga existiendo. El punto de inflexión no es llegar a cero deuda total, es llegar a cero deuda por encima del 6 o 7% de interés anual. Por debajo de ese umbral, la deuda puede coexistir con la construcción de patrimonio. Por encima, compite directamente con ella y casi siempre gana, porque garantiza un retorno negativo sobre el capital que podría estar invirtiéndose. Hagamos el cálculo para Sebastián. Tiene 18,000 pesos en su tarjeta al 58% anual. Si paga solo el mínimo mensual, esa deuda le costará aproximadamente 10,440 pesos en intereses durante el año y tardará más de 4 años en liquidarse. Si redirecciona 3,000 pesos adicionales al mes hacia esa deuda, la liquida en menos de 5 meses y el ahorro total en intereses supera los 7,000 pesos. Esos 7,000 pesos no son el retorno de una inversión brillante, son el retorno de eliminar el retorno negativo garantizado que tenía instalado en su sistema. El segundo punto de inflexión es el que más subestiman las personas con ingresos medios y altos, precisamente porque su ausencia no genera una crisis inmediata visible. El colchón de emergencia. No es el dinero que guardas para cuando algo sale mal. Es la estructura que determina la calidad de todas tus decisiones financieras en condiciones normales. Su ausencia no solo te deja expuesto a imprevistos, te pone en modo de escasez cognitiva permanente, donde cada decisión financiera se toma con el supuesto implícito de que no hay margen para el error, lo cual produce exactamente los errores más costosos. La tarjeta usada para el imprevisto, el crédito tomado en condiciones desfavorables porque era urgente, la oportunidad laboral rechazada
porque no había runway para asumir el riesgo. El cálculo correcto del colchón no es sobre gasto total mensual, es sobre gasto esencial mensual. Lo que necesitas para mantener tu vida funcionando si el ingreso se interrumpe. Arriendo o cuota hipotecaria, servicios, alimentación básica, transporte esencial, seguros, mínimos de deuda. En Colombia, para un profesional en Bogotá con perfil de ingreso medio alto, ese número suele estar entre 3.500.000 y 5.500.000 pesos mensuales. En México, para alguien como Sebastián en Ciudad de México, entre 12.000 y 18.000 pesos mensuales de gastos esenciales reales. 3 meses de ese número, en un instrumento líquido con rendimiento real positivo, es el colchón mínimo que activa el segundo punto de inflexión. 6 meses es lo que produce el cambio psicológico documentado, la capacidad de tomar decisiones laborales, de inversión y de vida desde la seguridad en lugar del miedo. Y aquí está el primer hilo de tensión que vale sostener. El colchón de emergencia no va en una cuenta de ahorros tradicional que rinde el 2% mientras la inflación corre al 5%. Va en un instrumento líquido con rendimiento real positivo. En México, CETES a 28 días en cetesdirecto.com. Rendimiento actual entre 10 y 11% anual. En Colombia, fondos de liquidez en Fintual Colombia o en fiducias bancarias entre 9 y 10.5% EA, con disponibilidad en 24 horas. En Chile, fondos de liquidez con ajuste en UF. En Perú, depósitos a plazo corto en Credicorp Capital desde 1.000 soles. El colchón debe estar líquido, no debe estar inmovilizado, pero tampoco debe estar cediendo poder adquisitivo mientras espera ser necesario. El tercer punto de inflexión es el que tiene el mayor impacto estructural sobre el patrimonio de largo plazo, y el que más personas postergan porque requiere confrontar la inercia del sistema de pensiones obligatorio. La brecha de pensión en Latinoamérica es un problema estructural documentado. En México, el IMSS proyecta que las pensiones del sistema Afore reemplazarán en promedio menos del 30% del último salario de un trabajador formal. En Colombia, el sistema mixto produce resultados similares para quienes no complementan el ahorro obligatorio. En Chile, las AFP han generado debates públicos precisamente porque la tasa de reemplazo promedio está por debajo del 50% del ingreso laboral. En Perú, el panorama es equivalente. Lo que significa esto en términos concretos es que alguien como Sebastián, que gana bien hoy, llegará a los 65 años con una pensión que representa menos de un tercio de su ingreso actual si no actúa fuera del sistema obligatorio. La brecha entre ese escenario y uno donde puede mantener su nivel de vida no se cierra con la pensión, se cierra con la inversión voluntaria acumulada durante los años en que el compuesto tiene suficiente tiempo para trabajar. El tercer punto de inflexión es activar la inversión automática antes de los 40. No en el monto máximo posible, en cualquier monto que ocurra sin requerir una decisión mensual. Automatizado, recurrente, invisible en el flujo cotidiano. Sebastián, en el bloque 4, instala 2 automatizaciones en el mismo día. La primera, aumenta su aportación voluntaria a la Afore al nivel que captura el beneficio fiscal completo, que en México es deducible de ISR hasta el 10% del ingreso anual. La segunda, abre una cuenta en Fintual México y programa una transferencia de 2.500 pesos el día 5 de cada mes, antes de que ese dinero entre al ciclo de gasto. No porque 2.500 pesos sean el monto óptimo, sino porque la automatización es el punto de inflexión real, no el monto. El monto puede crecer. La automatización instalada es el mecanismo que lo hará crecer. El cuarto punto de inflexión opera en una dimensión que la mayoría de los análisis financieros ignora completamente, porque no produce un número medible en el corto plazo. Es la optimización del ingreso laboral. El ingreso es el insumo primario de toda construcción patrimonial. Ninguna estrategia de inversión puede compensar estructuralmente un ingreso estancado. Y sin embargo,
La mayoría de los profesionales latinoamericanos de 30 a 40 años negocian su salario una vez al entrar al trabajo y esperan que los ajustes anuales del mercado hagan el resto. La diferencia entre un profesional que negocia activamente su compensación cada 12 a 18 meses y uno que acepta los incrementos estándar de su empresa sobre un horizonte de 10 años puede superar el 40% de ingreso acumulado. Sobre ese diferencial, invertido de forma consistente, la diferencia en patrimonio a los 60 años es de varias veces el ingreso anual. Esto no requiere cambiar de trabajo cada año, requiere documentar contribuciones concretas con impacto medible, investigar los rangos de mercado para el rol en la región y tener la conversación al menos una vez al año. El peor resultado posible es que digan no. El mejor es un incremento que, compuesto durante 20 años, representa varios millones en patrimonio adicional. En Colombia, plataformas como LinkedIn Salary Insights y Glassdoor tienen datos de compensación regional. En México, Computrabajo y OCC publican rangos salariales por industria y nivel. En Chile y Perú, portales equivalentes tienen datos actualizados. La investigación toma 2 horas. La conversación toma 20 minutos. El impacto en el compuesto es de décadas. El quinto punto de inflexión es el que más personas con ingresos crecientes ignoran hasta que lo ven reflejado en un estado de cuenta y se preguntan cómo llegaron hasta ahí. La inflación del estilo de vida es el mecanismo por el cual el ingreso crece y el patrimonio no. Cada aumento produce un apartamento un poco mejor, un carro un poco más nuevo, vacaciones un poco más caras. La brecha entre ingreso y gasto permanece constante o se estrecha incluso cuando los números absolutos de ambos crecen. El resultado es que alguien que gana el doble que hace 5 años se siente igual de ajustado financieramente que antes. La aritmética que ilustra el problema con claridad. Alguien que gana 200,000 pesos mexicanos al mes y ahorra el 10%, construye patrimonio sobre 20,000 pesos mensuales. Alguien que gana 80,000 pesos y ahorra el 30%, construye patrimonio sobre 24,000 pesos mensuales. El segundo construye patrimonio más rápido con menos ingreso, porque la brecha entre lo que gana y lo que gasta es mayor. El punto de inflexión no es dejar de disfrutar los incrementos de ingreso, es capturar una fracción predefinida de cada incremento antes de que el estilo de vida lo absorba. La regla práctica es redirigir al menos el 50% de cualquier aumento de ingreso hacia ahorro e inversión antes de que ese dinero entre al flujo de gasto habitual. Si el aumento mensual es de 5,000 pesos, 2,500 van a inversión automática antes de que la nueva cifra del salario se convierta en la nueva normalidad. El sexto punto de inflexión es administrativo, pero produce consecuencias que pueden materializarse en el peor momento posible si no existe. La planificación básica del patrimonio, un testamento, una directiva de salud, un poder notarial, no es para personas mayores ni para personas ricas. Es para cualquier persona con dependientes, con activos o con preferencias sobre qué ocurre si queda incapacitada. En Latinoamérica, la ausencia de estos documentos cuando ocurre un evento inesperado produce procesos legales que pueden durar años, bloquear acceso a cuentas, generar conflictos familiares y destruir el patrimonio construido durante décadas mientras la burocracia resuelve quién tiene derecho a qué. En México, un testamento ante notario público cuesta entre 3,000 y 8,000 pesos, dependiendo de la complejidad. En Colombia, entre 300,000 y 600,000 pesos. En Chile y Perú, los rangos son similares. Es el seguro más barato disponible sobre todo lo que has construido, y la mayoría de las personas que más lo necesitan no lo tiene. Y aquí aparece el tercer hilo de tensión que vale sostener antes del cierre. Sebastián, en el bloque 7, 12 meses después de sus automatizaciones del bloque 4, tiene resultados concretos. Su tarjeta de crédito está en cero por primera vez en 4 años. Su Afore tiene 45,000 pesos adicionales de aportaciones voluntarias que están generando beneficio fiscal en su declaración anual. Su inversión en Fintual México acumula 32,000 pesos
con un rendimiento del 9.3% en el periodo. Su colchón de emergencia en CETES cubre 3 meses de gastos esenciales y genera rendimiento real positivo. Ninguno de esos resultados requirió una decisión brillante. Requirieron 4 decisiones estructurales instaladas en un solo día y sostenidas por automatización durante 12 meses. El compuesto hizo el resto. Lo que Sebastián siente ahora no es urgencia, es algo diferente y más valioso: claridad sobre la trayectoria. Sabe que está en la pendiente correcta, y sabe que esa pendiente se vuelve exponencialmente más generosa con el tiempo. Ahora las acciones concretas esta semana por país. Si estás en México, los pasos en orden de impacto son los siguientes. Primero, si tienes deuda de tarjeta de crédito, calcula el costo anual exacto de esa deuda y compáralo contra cualquier otra prioridad financiera. Esa deuda tiene retorno garantizado negativo y es la primera prioridad antes que cualquier inversión. Segundo, accede al portal de tu Afore a través de ISAR, registra tu número de seguridad social y revisa tu saldo. Activa las aportaciones voluntarias al nivel que maximice la deducción fiscal de ISR. Tercero, abre una cuenta en CETES Directo esta semana para el colchón de emergencia y en Fintual México o GBM+, para el componente de largo plazo. Cuarto, programa transferencias automáticas el día de pago para ambos instrumentos antes de que el dinero entre al ciclo de gasto. Si estás en Colombia, el primer paso es revisar si tu empleador ofrece fondo de empleados o fondo de ahorro con aportación patronal. Si existe y no estás aportando el máximo, ese es el primer ajuste antes de cualquier otro instrumento. Para el colchón de emergencia, los fondos de liquidez de Fintual Colombia, Bancolombia Fiduciaria o Protección ofrecen entre 9 y 10.5% EA, con disponibilidad en 24 horas. Para la inversión de largo plazo, los aportes voluntarios al fondo de pensión obligatorio son deducibles hasta el 30% del ingreso bruto anual. Para la liquidación de deuda de tarjeta, muchos bancos ofrecen conversión a crédito de libranza con tasas entre 14 y 20% EA, significativamente menores que la tasa de tarjeta para empleados formales con buen historial. Si estás en Chile, el primer paso es verificar el multifondo de tu AFP y confirmar que la asignación corresponde a tu horizonte temporal real. Para alguien de 35 a 40 años, con más de 20 años hasta el retiro, el fondo A o B tiene más sentido que el fondo E desde la perspectiva de construcción de patrimonio. El APB con bonificación estatal del 15% sobre el monto aportado es el instrumento con mayor retorno ajustado por riesgo disponible antes de considerar alternativas de mercado. Fintual Chile ofrece acceso a fondos indexados en pesos y en dólares desde una UF para el componente complementario. Si estás en Perú, la AFP ofrece aportes voluntarios con y sin fin previsional. Los con fin previsional tienen beneficio tributario. Los sin fin previsional tienen mayor flexibilidad de retiro. Para el colchón de emergencia, los fondos mutuos de liquidez de Credicorp Capital o BBVA Asset Management tienen disponibilidad en 24 horas y rendimientos entre 4 y 6% anual en soles. Para el componente de largo plazo, el fondo 2 o 3 de AFP, dependiendo de tu horizonte, complementado con inversión en dólares a través de los mismos gestores, produce una cobertura razonable contra la depreciación del sol. Los puntos de inflexión patrimoniales no se sienten dramáticos cuando ocurren, se sienten administrativos. Eso es exactamente lo que los hace poderosos y lo que hace que la mayoría los posponga. Una lista de tareas financieras urgentes es fácil de posponer. Un punto de inflexión instalado en el sistema no requiere motivación para operar. Opera solo, todos los meses, mientras Sebastián hace lo que hace todos los días. El efecto de los puntos de inflexión patrimonial no premia a quien toma las decisiones más sofisticadas. Premia a quien instala las estructuras correctas antes de que el compuesto tenga menos tiempo para trabajar. Si este tipo de análisis te ayuda a distinguir las decisiones que cambian la trayectoria de las que solo ocupan el calendario financiero, con instrumentos reales de la región
Y sin benchmarks diseñados para impresionar en redes sociales, suscríbete. Cada video de este canal viene construido exactamente así.